Inicio. En esta oportunidad hablaremos sobre percepciones. Hoy estamos reunidos con Freddy Villavicencio. Meilín Ortiz. Morela Quirós. y Jennifer Quintero. Bueno, para dar inicio a nuestra conversación, primero preguntémonos, ¿qué es la percepción? Meilín, para ti, ¿qué es la percepción? Bueno, yo voy a citar a Robbins para dar una definición de la percepción, que es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos. Esto con la finalidad de dar significado a su entorno. Yo también lo quiero relacionar con el concepto que dice Luz María Vargas Melgarejo, en donde dice que es biocultural debido a que depende de los estímulos físicos y sensaciones, pero que también se encuentra involucrado con la selección y organización en que se encuentran estos estímulos y sensaciones. Y bueno, yo tengo un concepto de Eduardo Moros, quien es profesor de estructuras organizacionales en la Universidad de California. Y bueno, él menciona que la percepción como concepto es la forma en la cual nuestro cerebro interpreta la información y las sensaciones que recibe de un entorno en cualquier situación. Y bueno, algo que también menciona el autor y que quisiera conectar son los diferentes factores que influyen en esta percepción, ¿no? El primero, pues, es el receptor. Son los factores que influyen en el receptor. Son los intereses, la experiencia, las expectativas, las actitudes y todo esto que engloba a la persona. Lo segundo, pues, es la situación, ¿no? Llámese el tiempo, la experiencia social, la experiencia laboral, el escenario, todo este tipo de cosas que el contexto que engloba, ¿no? Y por último, pues los factores del objeto, ¿no? Como el tamaño, el entorno, la proximidad, el tono de voz, el movimiento, todo este tipo de cosas. Vale, Freddy. Ahora me parece prudente tratar el tema de la teoría de la atribución, la cual sugiere que al observar el comportamiento de un individuo tratamos de determinar si lo ocasiona algo interno o algo externo. Un ejemplo palpable de esto es, por ejemplo, si una persona... Inicio. Un ejemplo claro de esto es si una persona llega tarde a la oficina. En una ocasión puede llegar tarde de pronto a raíz de que se trasnochó, de que no durmió bien y por ende llega tarde por irresponsable. Esto sería atribuido a un factor interno. Mientras que si la persona llega tarde por motivos de tráfico, esto sería atribuido a un factor externo. Algo que me parece interesante es hablar sobre el error de atribución fundamental, y es cuando hacemos juicios sobre la conducta de otros individuos y tendemos a subestimar la influencia de los factores externos, sin embargo sobreestimamos la influencia de los factores internos o personales. Muy bien, More, y también me gustaría entrelazarlo con el sesgo del servicio del yo, que este tiene que ver con aceptar la retroalimentación positiva y rechazar la retroalimentación negativa. Y bueno, hablando un poquito más de cómo percibimos las cosas, yo quiero hablar de algunos atajos que solemos utilizar las personas pues para juzgar a otras. Y bueno, empezando por la percepción selectiva, que básicamente es cuando nosotros destacamos cualquier característica de una persona, de un objeto o de un evento, y así nosotros lo percibimos, es decir, le damos una lectura rápida. Por ejemplo, el hecho de solo destacar, no sé, ya sea rasgos físicos, conductas, emociones o cosas que vemos en las otras personas. También algo que me pareció muy interesante y que me gustaría hablar es del efecto halo, el cual se trata el cual nos dice que nosotros destacamos a una persona como por la primera impresión y nos quedamos con ella. Es decir, si yo percibo a Freddy, que está aquí con nosotros, como una persona inteligente, a pesar de que pase el tiempo o situaciones en las que Freddy a lo mejor tome decisiones no muy prudentes o haga cosas no muy prudentes, en mi mente siempre va a estar que Freddy es inteligente y me quedo con esa percepción, la cual pues a veces tiene sus ventajas y sus desventajas, en mi opinión. Y por otro lado tenemos los efectos de contraste, en cual es de que no evaluamos a alguien en forma aislada y nuestra reacción hacia una persona se verá influida por aquellas con quienes nos hayamos encontrado recientemente. Es decir, a lo mejor nos influye mucho la opinión que tienen las otras personas y nosotros juzgamos o percibimos a esa persona por las otras opiniones. Sí, otro atajo que me parece muy interesante tratar es el de los estereotipos, puesto que siento que es uno de los que más utilizamos o en el que más caemos sin percibirlo. Y es cuando juzgamos a alguien basándonos solamente en la percepción del grupo al que pertenece
de la ideología que sigue o de la apariencia que utiliza. Sí, More, pero a mí también me gustaría resaltar que los estereotipos no siempre deben ser negativos, porque sí es cierto, son ideas semejantes a los prejuicios, pero estos... Me equivoqué. Inicio. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios y como estos también son útiles en la comunicación humana. Por eso adquirimos... me equivoqué. Inicio. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios y, como estos, también son útiles en la comunicación humana. Por eso, hacemos el esfuerzo de adquirirlos, crearlos, mantenerlos y transmitirlos. Y esto no siempre tienen que ser negativos. Por eso, Jen, entonces tú lo que propones es que los estereotipos hasta cierto punto llegan a ser positivos. Son una imagen que nos ayudan a identificar y a comunicarnos de mejor manera. Pero tienes en cuenta que a veces las personas que estereotipan a otros lo están haciendo solamente basándose en su portada y no en lo que realmente son. Es ahí donde empezamos a categorizar a los estereotipos. Existen tanto estereotipos negativos como positivos. No estos siempre se tienen que direccionar a lo malo. Bueno, algo que se me hizo interesante y escuchándolas hablar sobre estos atajos, es que estos atajos muchas veces son utilizados para entrevistas de trabajo, ¿no? Debido a que en algunas organizaciones o empresas la selección de los buenos candidatos básicamente se basa en la ausencia de los rasgos desfavorables más allá de la presencia de los rasgos favorables y que podrían sumarla a la organización. Es una idea, un concepto que se me hizo muy interesante y que se me hace a veces un poco más difícil de entender, ¿no? Resaltar lo que hace mal para escoger al candidato que muestre menos errores. Y sabes que me parece interesante también que la mayoría de las personas no conocen de este tipo de conceptos. Entonces la mayoría de las personas cuando van a una entrevista de trabajo lo que buscan es resaltar a través de los aspectos favorables sin tener en cuenta que de pronto eso es lo que menos observan las personas que los eligen. Sí, chicos. También sabían que las organizaciones, en cuanto a la toma de decisiones, parte de la reacción hacia un problema. Es decir, la existencia de un problema y la necesidad de tomar una decisión es un asunto de percepción. Por ejemplo, lo que para mi compañera puede resultar un problema y para mí no, hace que cada una reaccione de cierta manera dependiendo a lo que percibimos. Sí, yo creo que algo que es muy interesante justo ahora, pues que aquí nos encontramos dos nacionalidades y creo que a pesar de que cada persona individualmente tiene una percepción de las cosas por cómo aprendió y por cómo está rodeada y cómo percibe las cosas, creo que es importante recalcar que sería como un buen ejemplo tomar el hecho de que nosotros lleguemos a un nuevo país y tengamos como una percepción de las cosas y pues realmente pues conectando con los conceptos que vimos pues tengamos sesgos, tengamos estereotipos o juzguemos a las personas de primera instancia. Entonces creo que pues es muy nutriente para nosotros. Creo que hablar un poco de cómo nosotros tenemos diferentes percepciones, ya sea de porque somos de México y de Colombia. No sé qué opinen ustedes. Sí, o sea que tú estás tratando de decir que nosotros tenemos distintos sesgos según las nacionalidades a las que pertenecemos. Sí, yo creo que es algo que todas las personas tenemos, pero principalmente ahorita como estamos hablando y tratando este tema, pues sí, los mexicanos percibimos algunas cosas diferentes a como los colombianos las perciben. Sí, justamente antes del podcast estábamos hablando de una situación, ¿no? Del baile, del reggaetón. Ustedes estaban diciendo que era muy extraño cómo los colombianos bailamos reggaetón, que si hacíamos eso en México, pues eran cosas demasiado sexuales y eran cosas demasiado calientes y que por eso nos tildaban a nosotros de bastante como rumberos. Sí, bueno, también otro ejemplo hablando de manera personal, otro ejemplo que me ha pasado es de que a veces la manera en la que yo percibo las cosas es muy diferente a la que lo percibe la gente aquí en Colombia, ¿no? O sea, también la manera en cómo la comunican es diferente y la manera en la que yo lo percibo pues es diferente también, ¿no? A veces yo siento que me están hablando de una manera más agresiva, con palabras un poco más directas que en mi contexto, en mi país, cuando son así, pues uno lo percibe como algo grosero, ¿no? En cambio aquí,
pues simplemente es que estás hablando de manera directa y no es que esté mal, sino la manera en la que yo percibo no es la misma en la que ustedes lo perciben, ¿no? Como colombianos. Sí, perfecto. Y siento que realmente esto no es solamente un tema de cultura internacional, es decir, de las diferentes nacionalidades, sino que también en el caso de Colombia va muy arraigado a las regiones, ¿cierto? Puesto a que de pronto nosotras somos costeñas, nosotras no somos de acá de Bogotá y sentimos de pronto sentimos de pronto la misma sensación que ustedes, ya que en la costa somos más amigables, de pronto somos más dóciles al momento de hablar y de transmitir el mensaje, mientras que aquí en Bogotá las personas son mucho más directas, pero sí, estoy de acuerdo. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ya empezar a hablar un poquito más sobre algunos consejos o recomendaciones que tenemos para mejorar la toma de decisiones. Me gustaría empezar diciendo que es importante que analicemos la situación, ¿no? Analizar el entorno. Debemos ajustar nuestro método de toma de decisiones al lugar y a la cultura pues donde nos encontramos, como en este momento nosotros mexicanos en Colombia, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en un país que no valora cierta aptitud o cierta cosa en específico, pues no debemos centrarnos en eso, ¿no? Porque básicamente no va a ser bien recibida y no va a ser bien valorado. Sí, realmente creo que no solamente es en países, sino en organizaciones. No todas las organizaciones tienen la misma cultura. Por ende, siento que es muy importante llegar y adaptarnos a la cultura pues que ésta tenga. Otra recomendación que yo tengo es la de mantenernos pausa. Inicio. Otra recomendación que yo tengo es de pronto mantenernos alerta a estos sesgos, puesto que ya que los conocemos es pertinente como que tratar de minimizar el efecto que estos causarían en cada uno de nosotros. Sí, Morela, y para continuar, tenemos que combine el análisis racional con la intuición. Estos métodos de toma de decisiones no entran en conflicto. Al combinarlos, realmente puede incrementar la eficiencia de sus decisiones. Y conforme aumente su experiencia directiva, debería sentir mayor confianza al ubicar sus percepciones intuitivos por encima de sus análisis racional. Bueno, y yo creo que algo también que es importante es que tratemos de aumentar nuestra creatividad. Es decir, que nosotros, algo que valoran las organizaciones y como personas en general, es que busquemos pues abiertamente soluciones novedosas a los problemas, que tengamos otras perspectivas, tratémoslo de ver de otros ángulos y pues utilicemos analogías, que no sea algo aburrido y que sea tedioso, sino que usemos esto que nos ayuda, que es la creatividad, pues para buscar diferentes soluciones, pues para eliminar barreras en el trabajo y las organizaciones, pues para que no se obstaculice nuestra creatividad. Y bueno, creo que fue una charla muy interesante, aprendimos muchas cosas, creo que los que nos escuchan también aprendieron muchas cosas y ya para cerrar este capítulo me gustaría invitar a todos los escuchas pues de que tomen estos conceptos y traten de aplicarlos en su vida diaria, ¿no? No solo en organizaciones, la percepción también aplica en cómo nos relacionamos y en la escuela, con nuestros familiares, amigos, entonces bueno, dejamos esos conceptos ahí, sin más que decir yo creo que nos despedimos. Chao. Chao. Gracias.